Ok, entonces lo que les voy a presentar hoy es algunos principios de cómo se modelan las redes y el principio de un tipo de análisis de redes que estamos usando y que este mes esperamos tener resultados respecto a la simulación de PKU, del metabolismo de PKU. Entonces, hoy día les voy a mostrar cómo se representa una red metabólica, cómo se modela una red metabólica, y les voy a dar como algunos ejemplos solamente para que puedan adquirir alguna noción general de lo que es modelar una red metabólica y como que entiendan un poco los alcances que se pueden tener, ¿ya? Pero me interesa bastante los fundamentos, los principios, ya no complicarlo mucho con ecuaciones ni con conceptos complejos, sino que tengan los principios y, y, y las nociones generales. Entonces voy a comenzar con una figura que preparé acá. Esta ya se la había mostrado a algunos chiquillos. Esta figura en alta resolución HD 4K, ¿ya? Eh, ya. Esto lo hago así a mano porque en realidad no es tan fácil hacer una buena representación, o sea, toma mucho tiempo hacer un dibujo así, estamos en proceso de hacerlo. A ver, ¿qué es lo que les estoy mostrando acá? Antes de entrar en detalle, cuando ustedes revisen, por ejemplo, papers de modelación de redes metabólicas específicamente, ustedes van a encontrar este tipo de diagrama. Eh, Cuando, por ejemplo, papers que hablen de flujo metabólico, de modelación de redes metabólicas, de análisis de balance de flujo, reconstrucción de redes, metabolismo, metaboloma, un montón de cosas, el esquema típico que ustedes van a encontrar va a ser este, que es por el cual nosotros vamos a comenzar, y aquí este no es el esquema más simple ni a veces el más intuitivo para poder entender el análisis de redes, pero es el que ustedes van a encontrar en los papers, y el que ustedes van a ver típicamente cuando, de hecho, en los pósters que uno compra de los proveedores, que a veces uno puede comprar, no sé, un póster gigante para ponerlo en el laboratorio, uno típicamente compra el póster del mapa del metabolismo de E. coli, ¿ya? Y están representados con esta forma. Entonces vamos a ver qué es lo que es esto. Aquí, anotaciones. Creo que puedo anotar. Sí, puedo anotar. Ahí, aquí tengo la paleta. Ok. Ya. Entonces, ¿qué es esto? Primero aquí, yo quiero que identifiquen dos elementos. Uno es este, que estoy aquí destacando con rojo, que es todo lo que está en verde. De hecho, no es muy buena idea hacerlo con rojo, lo voy a hacer con verde. Ya. Ya. Estas cosas que están en verde acá, esto que estoy destacando acá, es una reacción, ¿ya? Por tanto, todas las cosas, todos los elementos que están denotados en verde son reacciones, ¿ya? Solamente estoy haciendo definiciones, todavía no estoy explicando la red. Ya, todo esto, reacciones. Todo lo que está en amarillo, ¿ya? Son metabolitos, como este que está acá, ¿ya? Este que está acá, metabolito. Todos estos son metabolitos. Y por eso empiezan con M. Y las reacciones están con R, porque son reacciones. Entonces, R reacciones en verde y M de metabolito en amarillo. Entonces, ahora nos vamos a fijar en la... a ver, creo que puedo hacer esto. Sí. Entonces, ahora quiero que nos fijemos en la reacción que está acá arriba. Perdón. Ah. Creo que... Denme un segundo. Ya lo voy a hacer así nomás.
quiero que nos fijemos en esta parte de acá arriba. Esto. Debería verse la anotación. ¿Aló? ¿Me escuchan, cierto? No se logra ver. Parece. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Ya. Ya, qué bueno que me dijo que se dieron cuenta, porque yo también estaba cachando que estaba medio raro. Ya, fijémonos aquí en esta parte roja que estoy señalando acá. ¿Ya? Esta parte roja, ¿qué es lo que es? Me está diciendo que hay alguna reacción, ¿ya?, que genera el metabolito M1. Bueno, ahí no se ve mucho el 1, pero es el M1. Entonces me está diciendo, esta flecha, ¿ya? Esta flecha es la reacción, ¿ya? El verde es el nombre de la reacción o el tag, el label. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Porque si se fijan, cada reacción, cada elemento en verde está asociado a alguna flecha. Entonces aquí está asociada a la flechita que está abajo, ¿ya? Y esa flechita que está abajo está diciendo que esa reacción da origen a M1. Y la punta de la flecha está destacada como con rosado. Entonces, esta reacción es una reacción que produce, que genera, que crea el metabolito M1. ¿Ok? Veamos otra. Veamos ahora esta parte de acá. Voy a destacar aquí. Veamos ahora R2. R2 lo que hace, como les digo, las R están siempre asociadas a alguna flecha. ¿Ya? Esto es como química, ¿ya? Es como una... por eso que este diagrama se usa, porque se parece al diagrama de la estequiometría química. Entonces, la reacción R2 lo que hace es tomar el metabolito M1, ¿ya?, como sustrato, y lo convierte a otra cosa, que después no nos interesa. Lo convierte a otra cosa. Y si se dan cuenta, la reacción 2 está asociada a esta flecha, y la cola de la flecha está destacada con el color azul. Esta parte de la colita está destacada con color azul. ¿Ya? Y la otra parte, y siempre las puntas de las flechas las tengo destacadas así como en rosado. Voy a destacarlo ahí. Algo así. Ya. Entonces, si se dan cuenta, todo está caracterizado de esta forma. Esto es verde, ¿ya? Y el otro es el amarillo. Entonces, la red entera tiene este tipo de... está como construida, ¿ya?, a partir de este tipo de estructura. Algún amarillo, un metabolito, que está asociado a alguna flecha, en este caso a la cola de la flecha que es azul. Esa flecha tiene un nombre y es un R, es una reacción, y en la punta de la flecha está de color fucsia rosado, que quiere decir lo que produce la reacción. Entonces la que yo estoy señalando acá produce el metabolito M2. Ya, todo perfecto, ¿cierto? Entonces, esta es la representación. Entonces, en términos biológicos, lo que estamos diciendo básicamente es que R estaría asociado a enzimas o transportadores, ¿ya? O sea, proteínas. O sea, todo lo verde en este diagrama es proteína. Mientras que lo amarillo, los metabolitos, son los metabolitos, como aminoácidos, azúcares, ¿ya?, intermediarios, ¿ya? Entonces, el M1 puede ser, no sé, glucosa, y el M2 puede ser glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y esto puede ser, la R podría ser una quinasa, ¿cierto?, que transforma la glucosa a la glucosa 6-fosfato. Entonces, resumen, yo puedo
a partir de estos principios, ¿ya? De direccionalidad, con una flechita, de nombres de reacciones que estarían asociados encima de transportadores, y de metabolitos construir algo, como lo que está acá. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo pequeño, si se dan cuenta, no es muy grande, o sea, comparado para una red, ¿alguien levanta la mano? Sí, Alejandro, cortito, cuando tú dices que las reacciones están comandadas por proteínas que pueden ser transportadores o enzimas, aquí no encuentro el ejemplo, pero incluye transportadores, por ejemplo, de membrana que no sean enzimáticos, digamos, o sea, que entre el metabolito 1 y al no ser, y pase por el transportador y al no ser, no haber una reacción enzimática ahí, la entrada y la salida de la flecha sea el mismo metabolito M1, por ejemplo, o Sí, no, sí. o son Ahí el transportadores metabolito que 1 modifican el sería, metabolito y lo pasan siempre de un MA a un MB. sí, sí se pueden hacer transportes sin modificar el metabolito, entonces en ese caso M1 sería M1 citoplasmático, y el M2 ¿Ya? sería el mismo metabolito, pero mitocondrial. Entonces lo que Ya, cambia es perfecto. el compartimento, ¿ya? Compartimento. Perfecto. Entonces, este tipo de red incluye esa no modificación Enzimático. enzimática, digamos. Por eso que es Puede ser, transporte y cualquier tipo de perfecto, transporte. Cualquier tipo de transporte y cualquier tipo de conversión. perfecto. Conversión o transporte. Entonces, por eso que al final, por eso que los R son proteínas. Cualquier tipo de proteína. Otra mano, hay otra mano levantada. Hablen nomás. Yo soy Ale, la Ajá. Dinka. Ajá. Tengo una consulta ahí. No sé si va a seguir explicando esta red, está súper entretenido. Tengo una duda en la que está bajito de M5, M4, justo abajo de R2, como que ahí no hay un verde. Entonces, Ah, ¿eso sí, sí, pasa sí. espontáneamente? Ya, eso lo voy a explicar, sí, voy a seguir explicando sí, voy a ir a eso ahora, ¿ya? Voy a la duda de la Inca, al tiro mejor, ¿ya? Voy a explicar qué es lo que es el R6, porque, No, ya, antes de eso puedo yo preguntar, es que tiene que ver con lo que preguntó el profe Rodrigo. ¿sí? ¿Quién habla? Yo, Andrea. Ajá, dime. Por ejemplo, ese sería el caso de R4 y R3, donde se pasa de M2 y después no hay otro como metabolito. Ya, Puede ser ok, que sea un transportador, pero a pesar de que sea un transportador, no hay una nomenclatura como para poner M2 citosólico o M2 extracelular o algo así, ya, porque ahí como que las flechas dan la vuelta, ¿no? sí, sí, voy a ir a, ya, entonces tenemos esta duda y esta duda. Ok, ya, gracias. Entonces vamos primero a R4, ¿qué es lo que es R3 y R4? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, igual que R1, estos como que están en un borde, en la nada. Si se dan cuenta, son flechas que apuntan a la nada. ¿Y por qué están así? Porque en estas redes, tú en algún momento vas a tener que declarar que el metabolito puede aparecer o desaparecer. Porque tú no puedes, o sea, porque no hay ningún modelo. La única forma de que ningún metabolito aparezca o desaparezca es que tengas una descripción exacta de todo el metabolismo, de todos los compartimentos y de todo lo que hace básicamente en un ser humano, ¿cachai? Y eso hasta ahora es muy difícil. Entonces uno siempre va a tener, por ejemplo, el metabolismo de una célula, pero por ejemplo la glucosa que entra viene de una glucosa extracelular, pero ¿de dónde viene la glucosa extracelular? Puede venir de un polímero. ¿Y de dónde viene el polímero? No sé, del almidón. ¿Y el almidón de dónde viene? Del pan, de la harina, ¿cachai? Entonces, tarde o temprano, las redes van a terminar en estas flechas que nos llevan que hacen aparecer o desaparecer algo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Primero, ¿qué significa? Después voy a ver a la anotación. Significa que R3 puede ser un transportador que ingrese M2, ¿ya? Por ejemplo, piruvato, algo que puede entrar y salir de la célula fácilmente. Y R4 puede ser otro transportador que saque M2. O también, o sea, perdón, eso es lo que significa esto ya. Me voy a quedar con eso nomás, no lo voy a complicar más.
Pero puede ser que R3 y R4 ya sea llevado a cabo por el mismo transportador. O sea, puede ser que sea un transportador que sea estos que son por balance. ¿Ya? Y eso hay muchos transportadores que pueden sacar ingresar o sacar algo y es el mismo transportador. ¿Ya? Entonces, en este caso, para no complicarnos, les voy a pedir que interpreten R3 y R4, ¿ya? Como un uptake. R3 sería un uptake, ya, de algo que estaba afuera, que ingresa, y R4 sería una secreción o una exportación de algo. Y se van a la nada. ¿Por qué? Porque simplemente es una forma de representar que en algún momento esto tiene que no va a llegar a nada más, ¿ya? ¿Se entiende eso de la nada, no? Como que no podéis representar infinitamente de dónde viene todo, ¿ya? Como regulación, como simboliza como regulación, por ejemplo, que está ingresando a la misma vez que se está sintetizando M2. Claro, simboliza, aquí simboliza todo lo que potencialmente puede ocurrir. Todavía no entramos a los flujos, a lo particular. Solamente estamos representando lo que potencialmente puede ocurrir. ¿Ya? Quédense con eso. Potencialmente puede entrar por R3 y puede salir por R4. Esto es importante, porque todavía no estamos modelando. O sea, perdón, estamos modelando, pero todavía no estamos simulando. O sea, esto es una representación de todo el potencial que tiene una red metabólica, sin meternos todavía con la regulación, con los flujos, con la velocidad. Eso lo vamos a dejar para... De hecho, hoy día no vamos a alcanzar a ver eso. Ya quizás para otro seminario. Esta es la representación de todo lo que puede ocurrir, ¿ok? R1, por otro lado, solamente ingresa. Entonces, representaría, por ejemplo, un transportador de glucosa, porque los transportadores de glucosa solo ingresan glucosa, que es como contraproducente que saquen glucosa, ¿ya? Entonces, o puede representar, esto podría ser la entrada de potasio, ¿ya? De una bomba sodio y potasio, el R1, ¿ya? O sea, está representando un aspecto, ¿ya? Un aspecto de algo. No. Por ejemplo, el R1 representa que algo está entrando y nada más, ¿ya? Es como bien abstracto todavía. Eso respecto, y esta reacción, estas cosas que están en los bordes, de hecho son transportes, ¿ya? Y se le llama reacciones de borde, ¿ya? Y reacciones en el mundo de la modelación metabólica siempre se declara por convención que si yo digo reacción me puedo estar refiriendo a cualquier tipo de transporte, no solamente a reacciones, ¿ya? Entonces, se le dice de borde. Entonces, R1 es de borde, R3 es de borde y R4 es de borde y representa todo lo que puede ocurrir con ese metabolito. Ya, lo de la DINCA. ¿Sí? Sí, solo cortito como para consolidar un poco el concepto de lo que te pregunté antes, o sea, para aclararlo en realidad. Si el transportador es una proteína de uptake que no modifica al metabolito, sino que solamente lo hace ingresar desde el exterior al interior, al citosol. En la reacción ese metabolito sería llamar M1 al principio de la flecha, extracelular, al final de la flecha, o sea, se le llama M1 igual porque no cambió, o se le cambia el nombre al metabolito porque está en comportamientos distintos. Se le cambia el nombre porque está en compartimentos distintos, pero hay una notación especial para eso, en los modelos. O sea, se llamaría M1 extracelular y después M1 citoplasmático. Tienen nombres distintos. ¿Ya? Andrea, ok. Vale. Tienen nombres distintos y ese nombre distinto es una cosa especial en los modelos. Se le llaman los compartimentos. Entonces, aquí yo podría haber escrito, por ejemplo, aquí esto podría ser M1. Así. Guión bajo, por ejemplo, E. ¿Ya? Entonces, este sería el extracelular. M1 guión bajo E. ¿Ok? Yo podría haber escrito eso y estaría correcto, pero también alguien después me puede preguntar, ¿y de dónde viene M1 guión bajo E? ¿Cachai? Y tendría que hacer otra flecha que me lleve que me venga de la nada, ¿me entienden?
Bueno, esos son los bordes. Esos se llaman son las reacciones de borde. Y de hecho que son súper importantes porque determinan los estados metabólicos. ¿Ya? Como si ustedes se acuerdan un poco de cálculo, son las condiciones de borde, no, de ecuaciones diferenciales o cálculo, las condiciones de borde te determinan todo. Pero todavía, como les digo, hoy día no vamos a hablar de eso porque eso ya es la parte de simular lo que está pasando. Y eso es para otro día. Ya, sigamos. ¿Qué es lo que más tenemos acá? Ya, vamos acá. Voy a... Perdón, había alguien afuera. Si alguien ve que alguien está afuera, por favor, grite nomás y diga que está alguien afuera. Clear. Ya. Vamos a borrar todo ya. Ahora vamos a otro tipo de reacción que es, probablemente, es la más complicada que vamos a ver hoy día. Y ahí todo va a ir simplificándose, creo. Veamos la reacción. Creo que esta, la R7, es como está mejor para encerrarla en un cuadrado. Vamos a ver qué pasa con R7. Esto estaría como así. Ya. Esto es lo que preguntó la Dinka. ¿Por qué R7 está? Hay dos flechas. Como que falta una R, ¿cierto? Entonces. Ya, entonces, R7. Como ven R7, podemos decir que la interpretación para R7 es la siguiente. Que R7 toma M4 y toma M3. ¿Ya? Voy aquí para que nadie se... Toma M4 y toma M3. Y los transforma en M5 y M1. Entonces, ¿por qué solamente es una proteína? ¿Qué puede ser esto? A ver, ¿alguien adivina? ¿Por qué es una proteína? Pero tiene dos, que son M4 y M3, son los sustratos. Tiene dos sustratos y dos productos. Y típicamente, ¿qué enzimas tienen dos sustratos y dos productos? Las enzimas que usan... ¿qué? Bioquímica 1, cofactores. ¿Ya? Entonces, el M4 puede ser NADH, ¿ya? Por ejemplo, y el M5 puede ser el NAD oxidado. Y esto podría ser, no sé, alfa-cetoglutarato, y el alfa-cetoglutarato parece que pasa a isocitrato, no me acuerdo. Ya ni más, no, acetaldehído alcohol también puede ser. Bueno, la cuestión es que hay muchas deshidrogenasas, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, que hacen eso, que toman un metabolito, lo transforman a otro, pero con la ayuda de un cofactor. Ah, claro, y esta no sería no sería la deshidrogenasa típica del TCA, sería porque está oxidando ya. Filo. Puede ser, arriba, aquí esto es una representación. Lo que importa aquí es que podría estar ocurriendo ya de esta forma. ¿Por qué? Porque está utilizando un cofactor. Y como yo sé, si la gente más observadora ya se habrá dado cuenta, que M4 también está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo aquí les dije que esto producía NADH, ya, entonces aquí esto es NADH de nuevo. Ahí. Y yo les había dicho que M5 era nada oxidado. Ahí está. Nada oxidado. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? R7 lo que hace es convierte algo pasando el NADH a NAD+. Ese es R7. ¿Ya? Así, voy a hacerlo muy explícito. De NADH a NAD+. ¿Ya? NADH a NAD+. Pero R6, como lo tienen acá, hace lo inverso.
Si se dan cuenta, pasa de NAD más a NADH. Entonces tenemos que, respecto a los cofactores, ¿ya? Al uso de cofactor, R7 hace lo inverso a R6. ¿Ya? Y de hecho es completamente inverso, porque de hecho R7 consume M3, aquí. R7 consume M3 y produce M1. Y R6 hace todo lo contrario, consume M1 y produce M3. O sea, es como un espejo, si se dan cuenta. ¿Ya? Son dos reacciones que van en sentido contrario, ¿ya? Respecto al metabolito que usa y el que produce, y respecto a cómo utiliza el cofactor. Entonces podemos decir que esta es una deshidrogenasa, ¿ya? Y en una dirección sería la dirección de la oxidación y la otra dirección sería la dirección de la reducción, ¿ya? Entonces R7, vamos a poner acá, y R6, ¿ya? Yo digo, pueden ser, porque podrían ser más, representar otro tipo de cosas. Puede ser una deshidrogenasa. Voy a poner una DH, típico de las deshidrogenasas. ¿Ya? Entonces R7 sería como el sentido hacia una oxidación y el R6 sería el sentido hacia la reducción. Entonces, lo que están representando aquí, el R7 y el R6, aquí esto es importante, representan la termodinámica de la deshidrogenasa. El potencial termodinámico, porque representa que puede ir para un lado o para el otro. Ya. ¿Hay gente muriendo, desmayándose o no? ¿Todo bien? Sí, ese de caso también puede ser una fosforilación. Sí, pues. Pero ahí, claro, si es que la fosforilación viene de fosfato inorgánico, en ese caso el fósforo desaparecería, a no ser que el fósforo ¿Se lo quitara de otro? Claro, se lo quitara a algún ADP. Por ejemplo, las quinasas que usan ATP, sí, claro, sí, correcto. Claro, el NADH podría ser ATP y este NADP podría ser ADP, y esto podría ser una quinasa dependiente de ATP, típica quinasa, sí, la típica quinasa que... Sí, está correcto. ¿Alguien más? Bueno, esto entonces es la representación, y esto se repite aquí abajo también. De hecho, acá abajo de nuevo tenemos M5 y M4. Entonces, si se dan cuenta, el M5 y el M4 está acá y también está acá. Aquí está M5, aquí lo ven acá. M5, M4. De nuevo, cofactores acá. M5, M4, como dijeron recién, también puede ser ATP, ADP, también puede ser ADP, AMP. Puede ser un cofactor redox, como glutatión, oxidado, glutatión reducido, tiorredoxina también. Pueden ser cisteínas también, ¿ya? Todas esas cosas que funcionan como aceptores y donadores reversibles de electrones, ¿ya? Ya. Entonces esto respecto a esta representación. Y lo último que quiero destacar es esto, que si se dan cuenta, el M5 y el M4 está por todas partes, ¿ya? O sea, esta red en realidad no tiene tantos metabolitos, porque M5 está repetido y M4 también está repetido, ¿ya? No son tantos metabolitos. Lo que pasa es que la representación se hace así, ¿ya? Entonces uno termina repitiendo el M5 y el M4, el NADH y el NAD, por varias partes, porque es el cofactor, ¿ya? Pero el pool en la realidad es el mismo pool de NADH y el balance de NADH-NAD. Entonces, esta red, estrictamente hablando, no es una representación correcta o una representación como debería ser. ¿Por qué?
Porque el M5 está repetido. O sea, no es una representación de un grafo. ¿Y qué es lo que es un grafo? El grafo, formalmente, matemáticamente, lo que es una red. Entonces, es una representación, digámoslo así, bioquímica, ¿ya? Una representación de grafo formal, de red formal, no debería tener el M5 repetido. El M5 debería estar en una sola parte, ¿ya? Y el M4 también debería estar en una sola parte, no debería existir esa redundancia. Entonces todo esto debería como modificarse, transformarse el orden de estas cosas para que M5 y M4 no se repitan, ¿ya? Y eso se lo voy a mostrar ahora más adelante. Entonces esta es la representación, y esta representación, la primera que vamos a ver hoy día, se llama representación estequiométrica, ¿ya? Entonces ahora yo voy a avanzar. Entonces antes de avanzar vamos a tomar esta representación estequiométrica y la vamos a pasar a una matriz. Entonces antes de pasar a la matriz, ¿alguna duda, alguna observación, alguna opinión, algo? Clear. Y clear esto. Ya, vamos a... Necesito... Yo tengo una pregunta. Lo que tú estás mostrando acá básicamente representa como el potencial total de todo lo que podría estar ocurriendo, de todo lo que podría ocurrir, o representa una foto de lo que está ocurriendo en un momento. En este caso representa todo lo que puede ocurrir, todo el potencial genotípico, por decirlo así. Todavía no pasamos al fenotipo, ¿ya? Estamos como en todo el potencial del genotipo. Voy a tener que dejar de compartir y voy a volver a compartir porque tengo un problema con las anotaciones. Ahora sí, de nuevo. Ya. Entonces, voy a dejar esto por acá. Estas imágenes de alta resolución que les traigo. Ya, y ahora vamos a tomar esto y vamos a representarlo de manera formal. Vamos a hacer su representación algebraica. Entonces voy a tomar esto. Y ahora los colores son el color es lo más importante. Si uno se guía por los colores no va a tener ningún problema. Entonces aquí tenemos las... Ya. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y aquí creo que también. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es esto. Voy a hacer una matriz, ¿ya? Esta T que está acá no le hagan caso. Voy a construir una matriz, que la estoy mostrando acá, ¿ya? Que en cada fila, ¿ya? En cada fila le voy a poner el nombre de cada metabolito. M1, M2, M3, M4, M5. Y en cada columna voy a poner la reacción. R1, R2 hasta la R8. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente este ejercicio es súper simple. Voy a ir al primer, por ejemplo, voy a tomar la primera fila, M1. ¿Ya? Y voy a ir a ver al grafo, donde está M1. Aquí está acá. ¿Ya? Aquí está M1. Voy a ir a mirar M1 y voy a ver cuántas puntas de flecha, o sea, cuántos rosaditos tiene asociado y cuántos azules, cuántas colitas azules tiene asociado M1, y voy a ver quién aporta la punta rosada fucsia o quién apunta la cola azul al M1. Entonces,
Por ejemplo, el M1 acá tiene la punta de flecha rosada, tiene una que viene de R1. Entonces yo voy a decir, ¿ya? Voy a tener, si el R1 le aporta con un rosado, pongo aquí un rosado. Y el rosado va a ser un 1 positivo. ¿Ya? Después, por ejemplo, me doy cuenta que tiene acá abajo otro rosado, aquí era 1, aquí otro rosado que viene del R7. Entonces voy a ir al R7, en la misma fila del M1, y voy a decir, estoy como reportando, ya estoy diciendo, también le llega un rosadito del R7, y aquí le puse un rosado. Pero el M1 también tiene asociadas 2 colas azules. Entonces voy a decir que aquí está la cola azul. O sea, hay una cola azul que viene que está asociada a R2, la coloco acá y le pongo un -1, y aquí la otra colita que tiene el metabolito le pongo un -1 también. Entonces, toda la fila, que es esta fila, la del metabolito M1, ¿ya? Para construir la fila simplemente voy a ver el grafo, voy a ver cuáles rosados tiene, al que pertenece ese rosado se lo pongo abajo del R de la flecha, y las colas azules le pongo abajo. Y yo podría hacerlo con colores, simplemente. La única particularidad es que yo quiero que todos los rosados sean un 1 y que todos los azules sean un -1. ¿Y por qué? Porque un 1 significa que esa reacción lo produce, y un -1 significa que esa reacción lo consume. ¿Ya? O, si es un transporte, significa que ese transportador lo trae al compartimento, o un -1 en el transportador significa que lo saca. ¿Ya? Que lo drena, por decirlo así. Entonces este ejercicio yo lo puedo repetir para todos los metabolitos, ¿ya? Y si yo lo repito para todos los metabolitos, yo voy a terminar con esta matriz que está representando lo mismo que está acá a la izquierda, ¿ya? Solamente que las colas y las puntas de las flechas ahora están codificadas como un 1 o como un -1, ¿ya? Y todo lo demás es 0. ¿Ok? Y esta es nuestra matriz, y se llama, en este caso, para este caso particular, se llama matriz de incidencia. ¿Ya? Y tiene otro nombre, que también se le llama, en teoría de grafos, matriz de biadyacencia. Matriz de incidencia, ¿por qué? Porque me está diciendo cómo inciden las flechitas en los metabolitos, ¿ya? Entonces estamos mapeando cómo incide, si está asociada a una cola o está asociada a la cabeza de la flecha. Y si se dan cuenta, si miran el grafo, en realidad los únicos nodos, los metabolitos son los nodos. Porque un grafo tiene nodos. Y si se dan cuenta, las reacciones son flechas y los metabolitos son nodos. Esto es un nodo, ¿ya? Entonces estos son, voy a poner aquí como un sampleo rápido. Estos son nodos, una N de nodos. Y las flechas representan, las R son flechas, entonces eso significa conexiones en esta representación. ¿Ya? Estos son conexiones. Voy a dejarlo así. Entonces, hasta ahora, la matriz de incidencia me está mapeando eso, me está mapeando cómo los nodos se conectan entre sí, cómo los metabolitos se conectan entre sí a través de las reacciones. Eso es lo que me está mostrando la matriz de incidencia. ¿Alguna duda?
¿Todo bien? Perfecto. Y ahora vamos, esta matriz de incidencia la vamos a reinterpretar, ¿ya? Y ahora la vamos a reinterpretar como matriz de biadyacencia. ¿Y qué es lo que significa eso? Que voy a hacer una reinterpretación de esta matriz, donde las reacciones también las voy a transformar a nodos. Esto es una transformación que vamos a hacer reinterpretando esta matriz. Ya vamos a decirle que esto quiero que sean nodos y que los amarillos también sean nodos. Entonces, cuidado, lo que estamos haciendo es reinterpretar la matriz de incidencia como una matriz de biadyacencia. Y cuando nosotros la reinterpretamos como una matriz de biadyacencia, estamos declarando que las reacciones ahora van a ser nodos. Ya no van a ser flechitas, van a ser nodos. Como los metabolitos. Entonces, en vez de tener 5 nodos, como los tenía acá, ya, ahora voy a tener 5 más 8. O sea, 13 nodos. ¿Ya? Entonces, esta reinterpretación, ¿ya?, tiene también una forma de visualizarla, ¿ya? O sea, la primera visualización es la visualización estequiométrica, que ya la vimos acá. Esa visualización estequiométrica se puede codificar a una matriz de incidencia, y la matriz de incidencia yo la puedo reinterpretar. ¿Por qué la quiero reinterpretar? Porque para poder analizar las redes, en los software de análisis de redes, no me sirve la representación esta que tengo acá, ¿ya? Necesito pasarla a una representación formal de un grafo. Entonces voy a reinterpretarla y voy a correr esto de nuevo. Tengo problemas con la anotación. Ahí está. Entonces voy a dejar esta matriz por acá. Clear. Ok. Reinterpretemos. Entonces ahora esta matriz, voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a representarla de esta forma. Aquí no está completa la representación porque si no sería mucho. Miren, este es un ejercicio, esto es súper intuitivo. Son recetas de cocina. Voy a dibujar, ¿ya?, las reacciones en una columna. Todas las reacciones van a quedar en esta columna verde y todos los metabolitos van a quedar en la columna amarilla, a la derecha. Y después, cada elemento de la columna los voy a conectar por el numerito, por su coeficiente. Ya, esa es la palabra técnica que estaba acá. Entonces, por ejemplo, yo primero dibujo todas las reacciones en el verde y todos los metabolitos en el amarillo, y después digo, a ver, la reacción 1 está conectada a M1 a través de un rosado. Y eso lo pongo acá. ¿Qué hice? Anotaciones. Aquí está. Entonces este 1 que está acá, entonces esta cosa algebraica yo la voy a representar de nuevo en un grafo nuevo, en otro tipo de grafo. Este 1 pasa acá. ¿Ok? Entonces es lo mismo, se dan cuenta que la información está solamente está siendo manipulada. ¿Ya? El R1 está, este R1 es este mismo R1 que está acá, y el M1 es el mismo M1 que está acá. ¿Ya? Aquí por acá, sí. Pero M1 también está asociado a R2 con un azul. Entonces ese azul simplemente yo lo puedo... si está asociado a R2 con un azul, entonces yo simplemente esto yo lo coloco acá. Ahí está.
Entonces estoy solamente remapeando lo que ya está en la matriz. Y R2, se le pone un verde más oscuro aquí, R2, ya es este R2 que está acá. Entonces, esta matriz, al reinterpretarla, ¿se acuerdan? Yo dije quiero reinterpretarla como nodos, entonces yo forcé esto, dije ya, entonces quiero que las reacciones sean nodos, entonces, boom, coloco nodos verdes acá, y los metabolitos también sean nodos, toma, coloco nodos amarillos, y simplemente después los voy conectando entre ellos por sus coeficientes, ¿ya? Con la dirección que tienen. Entonces, si era un coeficiente rosado, y va en ese sentido. Si era un coeficiente azul, va en el otro sentido, ¿sí? Rosado, azul, rosado, azul, ¿ya? Y este tipo de grafo, ¿ya? Se llama grafo bipartito. Bipartito. ¿Por qué bipartito? Porque hay dos categorías de nodos. En el anterior, los únicos nodos eran los metabolitos y las flechas eran las reacciones. ¿Ok? En este nuevo grafo hay dos categorías. Las reacciones también son nodos, es una partición. Y los metabolitos también son nodos, es otra partición. Son dos categorías distintas. ¿Ya? Y están conectados por sus coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Entonces aquí las flechas son los coeficientes. ¿Ok? Y de hecho, el -1 acá ya no es necesario que tenga un -1. ¿Por qué? Porque la dirección de la flecha ya me está informando si es un producto, ese metabolito, o es un sustrato, o si esa enzima lo consume o lo produce. Entonces, en realidad, yo me podría quedar con esta representación que tengo acá. Por ahí. Yo puedo tomar el valor absoluto de ese -1. ¿Por qué? Porque la dirección ya está codificada con la dirección de la flecha. Entonces no es necesario que yo ponga un -1. Entonces al final, porque acuérdense, el signo lo único que significaba era si la reacción lo produce o lo consume, en el caso de la reacción, o si el metabolito es consumido o producido. Y como eso ya está plasmado en el dibujo, ¿ya? Yo me puedo quedar solamente con esto. Y estamos listos. Ahí le puse el valor absoluto nomás, como para que se entienda que haría un -1 y que basta con el 1 nomás. Entonces, esta representación bipartita de la matriz de biadyacencia es la representación más directa del metabolismo. ¿Ya? Porque es la que tiene toda la información, o sea, porque está declarando que las reacciones son un tipo de nodo, son algo distinto a los metabolitos, ¿ya? Y está más encima, está como todo bien separado, conceptualmente está todo, tiene su lugar, ¿ya? Y la anterior, la que era estequiométrica, es como muy, está todo muy enredado. Y en este tipo de red bipartita, yo puedo dejar los cofactores ya una sola vez escrito, o sea, tengo que dejarlo una sola vez escrito. Entonces en el amarillo, el NADH ya no va a estar repetido 4 veces, sino que va a estar una sola vez y va a tener flechitas para todas las reacciones donde son consumidos o van a apuntarle, todas las reacciones que producen el NADH. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo claro. Entonces, aquí tenemos el resumen de esto. Ahí, la matriz y la bipartita. Y aquí, esta parte la cerramos diciendo que estas son representaciones de lo mismo.
¿ya? Estas tres cosas contienen la misma información, ¿ya? Yo puedo transitar, yo podría empezar desde esta, de la bipartita, derivar esta matriz, reinterpretarla como matriz estequiométrica y transformarla en la representación estequiométrica, ¿ya? O podría... Alejandro, disculpa. ¿Sí? Si puedes ver la sala de espera, ya que están esperando aquí Cristóbal, por favor. Que se cayó. Ya. Gracias por avisar. Ya. Entonces yo podría partir de acá, pasar a esto y pasar a esto. O podrían pasarme la matriz, y desde la matriz yo podría construir esto o construir esto. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo moverme ya entre todas estas representaciones y yo no pierdo nada de información. ¿Ya? Y eso es súper importante porque ¿qué es lo que estoy representando? No se pierde información porque siempre estoy representando lo mismo. Estoy representando la red metabólica. Entonces, la estructura que va transitando entre estas distintas representaciones es la red metabólica. Entonces, como que si alguien pregunta, bueno, ¿cuál es la red metabólica? ¿Es esta o es esta? Las dos representan la red metabólica porque está en la misma información. ¿Ya? Entonces, como que la red metabólica es ese concepto que se está transformando, se está representando de distintas formas, pero todas son la red metabólica. ¿Ya? Entonces, ya. Y ahora vamos a pasar a la última parte, que es sobre esta matriz. Quiero que volvamos a ver nos quedemos con esta matriz. Se cortó la luz en el INTA. ¿Quiénes estaban en el INTA? ¿Aló? ¿Quiénes estaban en el INTA? Parece que Rodrigo. Ignacio Hola, Alejandro. y la Somos madre. varios en el Insta. Ah, y hay más gente. Rodrigo, al parecer. Rodrigo, Cristóbal, la madre, Ignacio. Tienen que comenzar a ver, voy a pausar la transmisión. Ya. Ya, entonces, quedémonos con la matriz, ¿ya? Que se puede interpretar como incidencia para una matriz, para una representación estequiométrica o como de biadyacencia para una representación bipartita, ¿ya? Entonces ahora veamos lo siguiente. Yo le había comentado al comienzo que a nosotros nos interesa estudiar la red, ¿ya? O sea, hemos visto solamente cómo representarla, pero a nosotros nos interesa estudiarla. Y una de las áreas que nosotros estudiamos es tratar de rankear, ¿ya?, los nodos, ¿ya?, de esta red, que como ustedes se acuerdan pueden ser o los metabolitos o puede ser la bipartita. De hecho hay una representación donde las reacciones pueden ser solamente nodos y los metabolitos flechas, pero no la vimos, ¿ya? Nos interesa rankear por importancia. Por ejemplo, rankear cuáles son las reacciones más importantes de la red. Y la pregunta de cuál es la reacción más importante es una pregunta que se hace toda la gente que estudia grafos. Ya, grafos es la palabra formal matemática para referirse a una red. Entonces, esa pregunta siempre ha existido. ¿Cómo ordenamos los nodos de una red por importancia? ¿Ya? ¿Cómo ordenamos los metabolitos por importancia? ¿Cómo ordenamos las reacciones por importancia? Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque al hacer esa pregunta respecto, por ejemplo, a las reacciones, estoy refiriéndome a cuáles son las proteínas más importantes para la red metabólica. Y si se la hago a los metabolitos, estaría diciendo cuáles son los metabolitos más importantes para la red metabólica. ¿Ya? Entonces, el concepto de importancia es bastante vago, porque ¿qué es lo que es importancia? Entonces, hay varias formas de abordar la importancia de algo en una red.
Y nosotros estamos usando un concepto de importancia o de protagonismo en una red que se llama centralidad. Centralidad. ¿Y qué es lo que es la centralidad? Es cuán importante, cuán protagonista es un nodo en la estructura de la red. ¿Ya? Ya vamos a ver qué es lo que significa eso. No estoy hablando de ninguna función, ni de ningún estado en particular, ni de ningún fenotipo, sino que es la estructura que yo les acabo de presentar. Esa estructura que codifica ahí, está codificado acá, todo lo que puede ocurrir, toda la potencialidad que se puede manifestar en una red, que viene de su genotipo. Entonces, cuando yo me refiero a estructura, me estoy refiriendo a eso, a todo lo que puede ocurrir. O sea, esta matriz. En esta matriz está representado todo lo que puede ocurrir. Entonces, veamos un índice de importancia, de centralidad. El más conocido se llama la centralidad de grado. Y el grado es algo que quizá ustedes ya han escuchado en teoría en redes. Entonces, anotación acá. Vamos a ver qué sería la centralidad por grado. Aquí, vamos verde, aquí. Por ejemplo, yo podría contar para cada reacción cuántos metabolitos produce. Por ejemplo, yo podría tomar esta reacción y yo me pregunto, ¿cuántos metabolitos produce la reacción 1? Bueno, hay un rosado, entonces esto sería 1. Oh. Después yo podría ir a esta reacción. Y yo podría preguntar, ¿cuántos metabolitos produce la reacción 6? 2. Porque hay 2 rosados. Ya, esto no es solamente sumar para abajo, ya estamos como contando los rosados. De hecho, debería haberlo escrito como rosado, 2. Entonces, esto es rosado. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a que produce un metabolito, y perdón, 2 metabolitos. ¿Ya? Entonces, esta medida es súper simple. Y esta medida se llama el out degree. O sea, out degree. Horrible. Ya, degree, como grado de salida. ¿Ya? Out degree, el grado de salida. ¿Ya? Entonces, esta R1 tiene un out degree de 1, un grado de salida de 1, y el R6 tiene un out degree de 2. Entonces yo podría decir que en términos de out degree, el R6 es más importante que el R1. Porque yo escogí un criterio arbitrario para calificar la importancia de esta reacción. Y arbitrariamente yo dije que yo iba a medir el out degree. Pero también yo podría medir el in degree. ¿Y qué es lo que es el in degree? El in degree es los metabolitos que entran a la reacción, los sustratos. Y el in degree de esto es 0. ¿Ya? Y aquí el in degree consume 2. 2. Son números absolutos porque estamos contando nomás, ¿ya? Hay fórmulas, obviamente, esto se calcula con fórmulas, en todas las entradas mayores que 1, ya mayores que 0, menores que 0. Y sigue siendo mayor. Entonces esto es in degree. Voy a poner in D, ¿ya? Azul in degree, rosado out degree. O yo podría considerar otra métrica. Yo podría decir, ¿sabéis qué? No, yo quiero los metabolitos totales en los que participan con esta reacción. ¿A cuántos metabolitos están
cuántos metabolitos se asocian, ya sean productos o sustratos. Entonces yo podría sumar esto, y yo digo que son 4 acá, ¿ya? Y aquí 1. Y esto sería el grado total, ¿ya? Total degree. O a veces se le dice solamente grado, ¿ya? Grado. Y cuando se hace la distinción, yo digo out degree o in degree. Entonces aquí de nuevo gana la R6. Entonces, si yo uso un criterio de grado, ¿ya? Que tiene que ver con los metabolitos que directamente están siendo usados por la enzima, yo podría medir la importancia de una enzima. Entonces yo podría decir de manera arbitraria que la importancia de una enzima está determinada por la cantidad de metabolitos los cuales participan en su reacción. ¿Ya? Entonces, como aquí no estamos hablando de biología, eso lo tendríamos que determinar por nuestra hipótesis biológica. ¿Ya? ¿Alguna duda? Este es un tipo de centralidad, uno solo. ¿Ya? Ya. ¿No? Todo bien, entonces. Entonces, la centralidad de grado es... Ale. ¿Mm? Entonces, una duda acá, entonces tienen la misma relevancia los -1 y los +1, por así decirlo. O sea, las que son reacciones que consumen y las otras que producen, en este caso. Sí, en esta medición que tú yo lo digo. Arbitrariamente lo estamos haciendo así. Claro. Yo les podría dar un peso. Claro, eso te iba a preguntar. Si es que se puede dar un peso y el peso, ¿a qué se asocia más? ¿A qué sería más favorecido en este caso? Ah, es que pasa que eso es arbitrario. Entonces, yo les voy a mostrar 2 métodos ahora de centralidades, porque eso lo establece el autor. O sea, si yo digo que es algo que viene definido por el autor. O sea, si yo digo que los sustratos pesan la mitad que un producto, simplemente, por ejemplo aquí, el out degree, estos son los productos, entonces yo tendría que dividir por 2 esto. Entonces, bueno, esto pesa la mitad. Entonces le doy menos peso a los productos. ¿Ya? Entonces, eso es parte de la modelación, del criterio que yo quisiera declarar, pero hay libertad completa para poder otorgarles peso a estas cosas. ¿Ya? Eso respecto a darle importancia a algo, yo podría arbitrariamente decir que el out degree pesa la mitad, dividir por 2 nomás. ¿Ya? Pero eso se puede hacer. Ya se puede hacer. Quiero que veamos ahora esta matriz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está codificando esta matriz? Vamos a mirar esta matriz de forma más general. Esta matriz me está dando las relaciones entre metabolitos y reacciones. Pero me está dando solamente un tipo de relación, un tipo de vínculo, que es el vínculo directo. O sea, me está informando solamente de interacciones. O sea, cuando yo tengo un coeficiente metido acá, cualquiera sea, ya sea de sustrato o de producto, es porque ese metabolito interactúa con la enzima. O al revés, la enzima interactúa con el metabolito. Entonces, por eso que esto se llama matriz de biadyacencia. Porque la adyacencia viene de que solamente me informa de cosas adyacentes. O sea, de aquí yo no tengo información, por ejemplo, si un metabolito, ¿cuántos metabolitos están a distancia 3? O una enzima, perdón, en una enzima, ¿ya? ¿Cuántos metabolitos a distancia 2 hay? Y a distancia me refiero a pasos. Solamente me está diciendo de distancia 1. ¿Qué es lo que es distancia 1? A un paso. O sea, si hay un 1 acá es porque esta enzima está a un paso de ese metabolito. Y ese un paso significa que es una interacción directa. ¿Ya? Entonces eso es adyacencia. Pero esto lo podríamos generalizar.
Porque probablemente yo podría tener que una enzima se conecta indirectamente con algún metabolito, ¿cierto? O sea, yo podría decir, a ver, esta red está conectada completa. Entonces yo en teoría yo podría ir de la enzima 3, yo podría llegar al metabolito 5 si yo sigo un caminito. ¿Ok? Entonces no solamente existen relaciones de adyacencia, de proximidad directa, sino que también hay otro tipo de relaciones que serían de distancia. ¿Ya? ¿Cuántos pasos, cuántas flechitas me toma llegar desde la reacción 3, por ejemplo, al metabolito 5? Ya tendría que trazar un camino. Entonces, yo podría tener otra matriz, ¿ya?, de este tipo, que ponga ese tipo de relaciones. Por ejemplo, me podría decir no solamente los caminos de distancia 1, sino que me podría decir si es que hay algún camino de distancia 1 o de distancia 2 entre una reacción y un metabolito, o de distancia 1, 2 y 3. O sea, si hay distancias menores que 3. Entonces, eso puede pasar, porque estos son caminos. Entonces yo podría esta matriz rehacerla completamente, no la vamos a hacer ahora. Podría rehacerla completamente para que me muestre, por ejemplo, si es que cuánta entre la reacción 3, por ejemplo, entre esta y el metabolito 4, ¿ya? Que aquí tienen un 0. ¿Ya? Tienen un 0. Pero ese 0 no significa que no puedan interactuar indirectamente. Significa que directamente no están conectados. Pero seguramente de manera indirecta yo podría hacer un caminito de la enzima 3 al metabolito 4. Y ese caminito quizás tiene un largo de 3 pasos. Entonces aquí podría haber un 3. ¿Ok? Entonces, yo podría construir esa matriz, ya por ejemplo, que me muestre en los coeficientes cuántos caminos de largo 3 hay, por ejemplo, entre este y este. Aquí el número 3 quizás no es lo más feliz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos caminos de largo 3 hay entre este y este? Yo podría decir, hay 2 caminos de largo 3. O sea, hay 2 formas distintas de llegar de R3 a R4. ¿Ya? Como si esto fuera una ciudad. O también podría hacer otra medida, que es decir, ¿cuántos caminos menores a 4 pasos? ¿Me entienden? O sea, menores a 4 pasos hay para llegar. Entonces es como que tú tienes una ciudad y tú estás ahí en tu casa y te preguntís cuántas formas de llegar al mall tienes. ¿Ya? Tienes una forma, no sé, puedes recorrer 3 cuadras, 1 cuadra, 5 cuadras, ¿ya? Entonces yo esa relación entre tú y el mall, ¿ya? Aquí estás tú, ¿ya? Mira, tú, ahí está ahí. Ese eres tú. Voy a ponerte en otro color. ¿Ya? Ese eres tú, ¿ya? Y este es el mall, con una MK. Entonces tú te podrías preguntar, ¿cuántos caminos menores a 5 cuadras hay entre tú y el mall? Si es que vivís cerca, no sé. Y tú vayas a salir y vayas a ver a Google Maps y te das cuenta de que hay 7. ¿Ya? Otro color. 7. Entonces, esto lo podríamos hacer para todos los miembros del laboratorio. Podríamos determinar para cada miembro del laboratorio distintos, no solamente este mol. Podría estar el mol, podría estar el INTA, ya acá. Aquí está el INTA. ¿Ya? Entonces, entre tú y el INTA, ¿cuántos caminos, no sé, menores que es cierto que 4 cuadras hay? 0 quizás, porque vivís muy lejos. ¿Ya? Pero aquí otra persona, que aquí puede haber otro miembro del laboratorio, que viva cerca del INTA, y que en realidad tenga, no sé,
8 formas distintas de recorrer menos de 4 cuadras para llegar al INTA. Entonces yo puedo construir cualquier matriz que me explique la relación que existe entre dos cosas. No solamente la de adyacencia, la que da la relación directa, sino que podríamos construir matrices de distancia entre nodos, como aquí miembros del laboratorio y cosas, ¿ya? Y aquí viene donde se extiende el término de centralidad, yo podría repetir esta operación que hice acá abajo. ¿Ya? Se acaban los colores. Yo podría ahora, con otra matriz de distancias, como la del cuántas cuadras tengo para el INTA menores que 4, cuántas ciertos cuadras tengo al INTA menores que al mol, quizá, y así, yo puedo repetir estas operaciones que están acá abajo. Pero ya no serían grados, serían distancias. Entonces, yo podría calcular muchas métricas de centralidad. ¿Se dan cuenta? Porque esta matriz puede cambiar, no solamente ser una matriz de adyacencia. Y el concepto general para esta matriz, que incluye la de adyacencia como un caso particular, es matriz de cohesión. ¿Ya? Matriz M de cohesión. ¿Ya? Entonces, la matriz de adyacencia es una matriz de cohesión. Y esa matriz de cohesión puede describir cualquier cosa que exista entre un par de nodos. Distancias, pero también pueden haber otro tipo de cosas, distancias más cortas y cosas así. Y a partir de esta matriz de cohesión, yo puedo sumar, como dice acá, sumar filas, sumar columnas, ¿ya? Y así yo voy obteniendo las centralidades. ¿Ven? Las centralidades no son más que reducciones. Las centralidades son reducciones de las columnas y de las filas de alguna matriz de cohesión. Y después yo puedo hacer un ranking. Eso es. Esa es la centralidad. Es una reducción matemática de columnas y filas a partir de algún tipo de matriz de cohesión. Y esto yo después lo llevo a un ranking y yo puedo rankear por importancia. Entonces yo podría decir que la gente más importante es la gente que vive más cerca del INTA o que tiene más caminos para llegar al INTA. ¿Ya? O la gente menos importante del laboratorio, yo podría decir eso, que la gente menos importante del laboratorio es la gente que recorre más cuadras para llegar al INTA. Podría hacer alguna fórmula para codificarlo en una matriz, eso lo resumo y hago un ranking. Y hago un ranking de la gente que tiene muchos caminos para llegar al INTA hasta los que tienen menos caminos para llegar al INTA, y ahí ranqueo por importancia de miembro del laboratorio. Porque yo arbitrariamente podría decir que la importancia de cada miembro del laboratorio es función de cuántos caminos tiene de sus caminos para llegar al INTA. Chuta, pero ahí estamos complicados, los que vivimos lejos. Claro. Rodrigo, no valemos nada. No valdrían nada. Si hiciéramos esta matriz para los miembros del laboratorio y el INTA, el MOL, el Costanera Center, ¿ya? Pero si lo hiciéramos solamente para el INTA, ¿ya? O podríamos ponderar, ¿cachai? Darle un peso al INTA, al Costanera, al MOL y al aeropuerto. No sé. ¿Se dan cuenta? Bueno, si lo dejamos solo para el INTA, ¿se dan cuenta? Ustedes arbitrariamente pueden hacer una métrica de centralidad. ¿Ya? Y ahí rankean. O podrían invertir esa distancia. Entonces los que viven más lejos son más importantes. Y este es un ejemplo. Ustedes pueden suponer que matrices de cohesión hay un montón. O sea, hay caminos más cortos, vecinos de grado 1, vecinos de grado 2. Ya hay un montón de formas de construir matrices de cohesión, y también hay un montón de formas de reducir las filas y las columnas para obtener centralidades. ¿Ya? Y este es el mundo de las centralidades, del análisis de centralidad que nosotros estamos haciendo en el laboratorio. Y por último les voy a mostrar ahora sí una figura bonita. Ya, antes de pasar, ahora sí, últimos 10 minutos, y me callo, pero necesito pasarlo, quiero que quede grabado, por eso que estoy hablando tanto, para que después la gente que llega al laboratorio le diga que vea este video y listo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Yo tengo una duda.
¿Sí? Cuando uno elige la forma de centralidad o hacer este ranking, ¿también es porque quiere responder alguna pregunta biológica? En el caso de la distancia, ¿cuál podría ser? Como un ejemplo simple, porque como lo estaba pensando y no se me ocurría ahora. La distancia tiene que ver como, si tú quieres determinar cómo un nodo, por ejemplo, esto no es directamente de lo que mostré recién, pero tú puedes manipular la matemática de la distancia para determinar si un nodo está más aislado de la red o es más participativo en la red. Entonces, por ejemplo, podrías determinar si algo está aislado o está participativo. ¿Y para qué sirve eso? Por ejemplo, porque se ha demostrado que si algo es bien participativo, es más robusto. O sea, si sufre daño, mutaciones, por ejemplo, puede ser más robusto. Y algo que está aislado ante mutaciones o algún tipo de daño es más débil. Ya para eso se usa. Entonces, se puede relacionar con robustez. Entonces, o también, que eso es un tema que lo estamos haciendo, que la centralidad también te puede determinar cuánto control tiene un nodo sobre el resto de la red. Por ejemplo, si yo hago el grafo de aminoácido, por ejemplo, todo el metabolismo aminoácido, la red completa del aminoácido la extraigo y me hago un modelo solamente del metabolismo aminoácido, yo podría, mediante centralidades, determinar cuáles son los aminoácidos que estructuralmente son los más importantes, porque si yo me lo remuevo, lo saco, como que corto los caminos que tienen los otros aminoácidos, como que dejo a todo el mundo muy aislado, ¿me entienden? Es como que tengáis una pequeña red social y tenéis a alguien que es amigo de todo el mundo. Y si tú a esa persona la sacáis de ahí, muchas personas ya van a perder sus amistades porque ya no tienen ese amigo. O bueno, digamos que van a perder su capital social porque le sacaste a una persona que estaba muy conectada. ¿Cachai? Para eso se usa. Pero no es directo. O sea, esto es lo más simple de lo simple. De hecho, no se usa tan simple. Las fórmulas son mucho más sofisticadas para poder decir lo que te estoy diciendo yo. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio es sacar la enzima que está involucrada en la fenilketonuria, la PAH, y ver cómo, si yo esa enzima la daño, cómo eso cambia el ranking de importancia del resto de la red. Entonces eso ya sería una variación en la centralidad. Y eso es lo que nosotros hacemos en realidad. No es solamente la centralidad, sino que tomamos la red, la alteramos, la dañamos, y vemos cómo eso afecta los rankings. Y cuáles se ven más afectados, ¿cachai? Entonces, como que se tiene que extender más el concepto para aplicarlo, ¿entendí? Sí, pero ya me hice como una idea general. Gracias. Ya. Entonces, ahora les voy a mostrar esto que les estaba mostrando recién, pero les voy a mostrar con una figura de verdad. Entonces, la red que yo les estaba mostrando recién es esta. Aquí la tengo visualizada como debe ser por un programa. ¿Ya? Ahí está. Los metabolitos son los triángulos y las reacciones son los círculos, y ahí están las flechitas, que es las direcciones en que pueden sintetizarse o consumir sus metabolitos. Y esta red es la bipartita, solamente que no está organizada en dos columnas separadas. Aquí el programa como que tú le das las dos particiones y la ordena para que se vean más o menos bien distribuidas. ¿Y cómo sé yo que es bipartita? Porque solamente hay conexión, reacción metabolito. No hay conexión directa, aunque aquí se ve que está solapado, pero no hay ninguna conexión entre reacción-reacción. Por definición, la red bipartita es, todas las conexiones ocurren de una partición hacia otra, con otra partición. No pueden ocurrir conexiones intraparticiones. ¿Ya? Esa es la definición formal de la red bipartita. O sea, una enzima no puede usar otra enzima como sustrato. ¿Ya? Entonces aquí la tengo
Esta es la representación cuando tú pones la red en un programa para poder modelarla. Y ahora les voy a mostrar medidas de centralidad. 2 ejemplos nomás. Aquí tenemos una medida de centralidad de esta misma red. ¿Ya? Y esta medida de centralidad te mide cuán importantes son los nodos, todos. Aquí estamos midiendo centralidad todos, de reacciones y metabolitos. Estamos arrancando todo. ¿Ya? Después uno los puede separar, pero aquí tiré todo. Lo que mide esto es su importancia para mediar la comunicación como mediador de la comunicación. ¿Qué significa eso? No lo vamos a poder explicar, pero créanme que es así. Y aquí, según esta medida de centralidad... ¿Ah? Una consulta, ¿podéis repetir lo último que me enredé? No entendí. ¿Qué es lo que es esta centralidad? Sí. Es como mediador de comunicaciones. Por ejemplo, como yo les decía, por ejemplo, en una red social pueden haber personas que tengan muchos amigos directamente, o puede haber personas que tengan pocos amigos, pero los amigos que conocen mucha gente. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser un autista, casi un autista, y tener 2 amigos. Pero, por ejemplo, mis 2 amigos, uno es Barack Obama y el otro es, no sé, Elon Musk. ¿Ya? Entonces, a pesar de que yo tengo 2 amigos, pero mis 2 mejores amigos son Barack Obama, Elon Musk, a pesar de que no tengo nada de... O sea, son solamente 2, yo puedo hacer transitar mucho flujo de información, porque por un lado tengo a Barack Obama, que tiene una red de contacto política, y por otro lado tengo a Elon Musk, que tiene una red de contacto tecnológica. Entonces, por medio de mí, ya, podría hacer muchos contactos, ¿me entienden? A pesar de que yo tengo 2 amigos, pero esos 2 amigos me conectan a 2 mundos completamente diferentes, y que podrían haber muchos políticos que quieran, no sé, hacer cosas con tecnología, porque mis 2 grandes amigos son uno político y otro tecnológico. Entonces yo soy un muy buen mediador. ¿Ya? Eso es el ranking de mediación. Que tengo un gran potencial para mediar, a pesar de que yo no necesariamente tenga muchos contactos. ¿Me entienden? Bueno, eso se puede cuantificar matemáticamente. ¿Ya? Entonces, y esto, aquí se muestra ese ranking. Y aquí te dice que la reacción 7 es la top 1. ¿Ya? Según esta se llama betweenness. Entonces, la reacción 7 está la original. Voy a avanzar más rápido para terminar. La original, esta gana. ¿Ya? Te dice que como mediador, como yo le voy a explicar recién, la R7 es la mejor. Y ahí viene todo el resto. Y las peores son estas que están acá, ¿cachai? Se dan cuenta como las peores están como en los bordes. Es la mal mediador, mal mediador, mal mediador. Entonces, yo podría decir que la R7 para cierto tipo de cosas es súper importante. ¿Ya? Voy a avanzar de nuevo. Voy a seguir avanzando porque si no... Veamos otra hora. Esta es otra centralidad. Que no es de mediación, sino que mide directamente a cuántas... yo siempre pongo el ejemplo de red social, porque intuitivamente como que estamos acostumbrados a eso. El que tengo acá, que se llama PageRank, es a cuánta gente yo tengo acceso. ¿Ya? Directamente. Pero también como que hace una mezcla de cuántos amigos tengo yo directamente, pero también en grado 2, grado 3, grado 4, hasta el infinito. O sea, es como cuán bacán yo soy. O sea, en ese sentido, el PageRank detectaría como a un Barack Obama, no me detectaría a mí, ¿me entienden? Entonces, aquí me podría detectar a mí si yo tengo 2 amigos nomás, pero los que tengo son muy bacanes, y en esta detectaría a la persona que es bacán. O sea, a Barack Obama, a un Donald Trump, a un Elon Musk, a un Mark Zuckerberg, ¿ya? En cambio, eso es lo que detecta esta, ¿ya? La que es el protagonista, porque porque directamente a él le pueden llegar muchas cosas.
Entonces aquí no es la R7, si se dan cuenta. En este caso, según este criterio, es un metabolito, es el M4. Entonces, esto es súper interesante porque por un lado, por un criterio, tú puedes decir que lo más importante en este criterio es un metabolito. Pero con otro criterio, tú puedes decir que lo más importante es una enzima. Y eso va a depender solamente de qué aspecto biológico tú estás estudiando. Por eso que al final hay que saber mucha biología. ¿Ya? Y les voy a mostrar cómo se distribuye el betweenness, esta cosa de mediación. Ahí están los valores de mediación. ¿Ya? Están como un box plot. O sea, todos los valores que están en esta red de Toy Network están acá. Y para cerrar, como para dejarlo un poco intrigados, si se dan cuenta, bueno, aquí están más o menos, y están más o menos distribuidos, tienen más o menos una buena distribución, porque no hay, de hecho el box plot no muestra ningún outlier. ¿Ya? Pero si nosotros repetimos esto, porque esto es una Toy Network, repitamos esto para una red metabólica tipo, o sea, voy a repetir esto, pero para una red metabólica reducida, o sea, en realidad no es una red metabólica real, pero se comporta más o menos como una red metabólica. Voy a mostrarle acá. Aquí tengo una simulación, una especie de red metabólica. Así no se ve. Bueno, eso. Entonces aquí tengo, esto ya no es una red de juguete, así como hecha que más o menos aleatoriamente. Esto es una red que representa capacidad, como que reduce las funciones metabólicas, tiene como algo que representa el oxígeno, el sustrato, el ATP, ya, el ciclo de Krebs. Y aquí está, ¿cachai? Y aquí está rankeado por betweenness, ¿ya? Y te da que te dice que aquí hay una reacción que se llama R1, que te dice que es la reacción que como mediadora es la más importante en esta red metabólica pequeña, ¿ya? Y si yo ahora grafico la distribución de estos valores de centralidad en un box plot, me da esto. Entonces, si son observadores, se dan cuenta que para el juguete que tengo a la izquierda, ¿ya? Cuando veo todos los valores de centralidad, me doy cuenta que más o menos distribuyen, más o menos normal, porque el box plot no te detecta nada. Pero en este box plot de este metabolismo que estoy presentando acá, ¿te salió la presentación? Por sí. Estoy terminando. Y ahí sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago crecer esta red, o sea, como que la escalo más o menos a algo lo que sería un metabolismo, ahora en los valores de centralidad hay outliers. O sea, cuando una red chiquitita ya se comporta más o menos uniformemente, pero cuando yo eso lo voy escalando, ¿ya? Hay ciertos nodos que se convierten en, entre comillas, outliers de centralidad. O sea, se convierten en unos supercontroladores. ¿Se dan cuenta? Es como que aquí, en la red pequeña, es como que fuera más igualitaria. Como que todo el mundo tiene cierto grado, un buen grado de poder, de importancia en estos criterios. Pero cuando esto escala, el poder tiende a concentrarse. Emergen, y esa es la palabra correcta, emergen estos outliers. Pero outlier no es la definición correcta, porque no es un outlier, porque esto es una red, es una simulación. Todo es teóricamente correcto, ¿ya? Pero como que aparecen estas cosas que se podrían decir outlier, que se escapan en su poder de control. Entonces podemos ver que al escalar las redes, al hacerlas más grandes y más complejas, aparecen lugares, nodos que controlan, que concentran el poder y el control. Entonces esto es lo entretenido de la biología, porque porque aquí tengo re pocas reacciones.
esto tiene, no sé, 30 y tantos nodos, pero el metabolismo de humano que nosotros estamos modelando tiene 10.000 nodos, 10.000, ¿ya? O sea, tiene 10.000. Entonces imagínense la cantidad de cómo se van concentrando el poder y el control. Entonces, por eso que uno puede ir investigando eso y va a ir descubriendo cosas. O va a ir confirmando cosas que antes no estaban confirmadas. Entonces, que me quedo con esto, con la que cuando yo escalo, emerge un comportamiento, ¿ya? Desigual. La inequidad emerge, producto del escalamiento complejo de las redes, ¿ya? Eso. ¿Dudas, comentarios? Los outliers que están ahí en el gráfico serían el R1. Sí, debería ser el R1 y quizás el BC. el B, sí, el BC. Ya, entonces ya entendí. ¿Ya? Estos dos son los que se escapan y si se dan cuenta visualmente uno no podría estar seguro, ¿cachai? O sea, visualmente como que, no sé, uno podría llegar a otras conclusiones. ¿Ya? ¿Más dudas, comentarios? ¿Todo bien? Voy a parar de grabar. No, Ale, yo quería hacerte una consulta. ¿Se escucha? Sí. Ah, ya, bacán, que Sí. estamos con muy mala señal. Te quería preguntar algo que a mí me pasa un poco cuando hago redes de los microorganismos que son similares a esta. A nosotros nos pasa que los microorganismos hace poco nomás que se han hecho estas redes como de correlación, de interacciones, y siempre se ha visto como que los microorganismos más abundantes son los más importantes, y ahora que se han hecho las redes, uno se ha dado cuenta que en realidad los nodos más importantes de las redes no siempre son los más abundantes, casi nunca lo son de hecho. Acá pasa un poco eso, que de repente un metabolito que es muy relevante, que no sé cómo, O que está muy común, que puede es ser. fundamental para algún tipo de, no sé, porque es fundamental para los humanos, por ejemplo. Se cortó. Muy común, claro. Se corta un poco, ¿no? ¿Aló? Ya, pero vea, voy a tratar de responder. Puede pasar que algo que intuitivamente es muy importante, cuando tú lo analizas... Me caí, ¿me sí, escuchan? voy a tratar de responder porque creo que ya entiendo tu pregunta. Voy a ver si la respondo. Puede pasar que algunos metabolitos o enzimas, que uno siempre lo ha considerado como muy importantes porque están en todas partes, ¿ya? Sí, pueden ser importantes porque en algún criterio de centralidad lo debe ser. Por ejemplo, si participa en muchas cosas es porque tiene un gran grado, ¿ya? Pero yo puedo estar ignorando otras cosas, otros participantes de esa red que no tienen un gran grado. O sea, uno no lo ve que participan en muchas cosas, pero sí que a distancia, indirectamente, pueden controlar cosas, ¿ya? Y para eso las centralidades son muy buenas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un metabolito, una enzima, una proteína que tenga un grado de participación muy fuerte, si yo lo modulo puedo dañar muchas cosas. Como por ejemplo el proteosoma. El proteosoma participa en un montón de cuestiones. Entonces, si yo digo que mi solución a una terapia, o sea, si oye, ¿sabes que mi terapia en realidad es bajar la expresión del proteosoma? ¿Cachai? Te vaya a echar todo, o sea, todo va a morir, ¿cachai? Entonces, no puede ser el proteosoma, porque el proteosoma tiene roles demasiado diversos y demasiado de amplio espectro. Entonces tú podrías reanalizar esa red desde el punto de vista de las centralidades para detectar otras cosas que no están ahí, ¿cachai? No son como el proteosoma, pero que son un poco más de afuera, ya menos conectadas, más limitadas, pero que podrían tener un gran control sobre algo, ¿ya? Eso se hace con otra técnica que no la hicimos acá, que es variando la centralidad, ¿ya? Entonces, efectivamente, sí se podría encontrar moduladores, controladores
que están haciendo algo, pero que intuitivamente yo no lo puedo ver. No lo puedo ver simplemente así a primera vista. ¿Ok? Ya, gracias. Sí. Ya, voy a dejar de grabar. ¿Todo bien? Aló.